Y la metodología de sesiones... Bueno, se encuentra con nosotros Candelaria Boto, que es economista, viendo lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Empecemos por el tema de las tarifas, que son realmente imparables, en el marco de una jornada con mucha movilización y una jornada donde también se está movilizando el dólar hacia arriba. Sí, obvio. Yo creo que eso tiene que ver con la inflación. Digo, y cuando hablo de inflación, pensemos que justamente la canasta de lo que hace al conjunto del pueblo trabajador subió incluso más de lo que subió el promedio de los precios. Estoy hablando de alimentos, de transporte y obviamente que también estamos hablando de las tarifas. En ese sentido también el dólar responde o se venía diciendo, los especialistas vienen diciendo, responden a lo que dijo Duhovne justamente ayer en su entrevista, que es afianzar el modelo económico y la política monetaria que vienen haciendo, que para mí mostró un claro límite en lo que fue enero. Digo, ellos apostaron a la recesión para bajar la inflación y eso sirvió hasta enero, y en enero el dato mensual de enero descalabró el sistema y sin embargo no hay un aprendizaje de esto y las tasas siguen subiendo. Hoy estamos hablando de casi el 68% de tasa de interés anual para las LELIQs y sin embargo el dólar aumenta y ya se muestra como una herramienta de control menos eficiente que antes. Ahora, fíjate que cada vez que habla el gobierno, algún miembro del gobierno, sube el dólar, la tasa, hay crisis, hay despidos, cierra una pyme. El mercado ya le responde negativamente. Bueno, por un lado hay un peso muy importante lo que es el mercado cambiario, digo, y ahí la respuesta es más inmediata. El sector productivo viene sufriendo en Argentina hace largo plazo, 3 digo. años. Estamos hablando de una industria que funciona a la mitad de la capacidad, estamos hablando, una tasa de interés 68%, entonces, ¿qué crédito podés sacar con esa tasa de interés? Y hay algo muy interesante en lo que dijo el ministro de Hacienda ayer, que fue, las empresas tienen que generar modelos de negocios que puedan solventar esa tasa. Y lo que yo me pregunto, y gran parte de la sociedad argentina se pregunta, es cómo llegan a solventar eso, porque muchos están cerrando. ¿Qué modelo de negocio? ¿Qué modelo de negocios aguanta esa tasa de interés? Ninguno, exacto. Bueno, eso es lo que se está mostrando, digo, lo que se está mostrando con los cierres, despidos, suspensiones, procesos preventivos de crisis. Entonces, nos siguen prometiendo, digamos, una luz al final del túnel, como diciendo, este modelo eventualmente va a funcionar, pero evidentemente no funciona y hay límites y contradicciones que se van aglutinando, ¿no? Porque tenemos un dólar, justamente el ministro lo decía ayer, tenemos un dólar que en realidad está más o menos en los niveles de octubre, en los niveles más altos de octubre, pero que podría empezar a remarcar que debería haber un dólar más alto, que lo están conteniendo por un año electoral. Pero lo están conteniendo simplemente con fondos que vinieron del FMI y después, ¿qué va a pasar de eso? Digo, hay un claro problema que no se sabe cuándo va a terminar de estabilizarse todo, porque no parecería tender a la estabilización, sino todo lo contrario. No, y además se da cuenta de que no es un plan a largo plazo, es cortoplacista absoluto, y tan cortoplacista que es hasta octubre, lo decíamos con lo del Fondo Monetario Internacional, o sea, entra la plata para sostener todo hasta octubre, y después de octubre... Completamente, es el 17% del préstamo total se va a usar para subastar esos dólares al mercado cambiario, es decir, para calmar esa sed de divisas que hay en el mercado cambiario y no para fomentar un modelo de producción nacional, de inclusión. Digo, ¿cómo vamos a crecer? Esa es la pregunta, porque el único modelo en este gobierno es estabilizar las cuentas macroeconómicas y que eso mágicamente nos va a traer una economía más saneada. Pero ¿quiénes entramos en esa economía más saneada o en qué momento vamos a crecer? No está claro, no está explícito. Y el mercado lo sabe, digo, la suba del dólar es eso, y la forma de contenerlo tiene que ver con los dólares del FMI. Vamos a ver si se liquida toda la cosecha o no se liquida toda la cosecha, y tratar de aguantar hasta octubre, sabiendo que después de eso, digo, se viene un panorama bastante oscuro, sea quien gobierne después. Pero ninguna cosecha puede solventar una deuda que ya supera el 80% del PBI. Por más buena que sea la cosecha. Sí, o sea, está claro que, 2019, 2020, las pretensiones de crecer en 2020 parecen medio lejanas con los niveles de deuda que tenemos y la situación nacional actual. La realidad es que es un panorama bastante complejo, sea el que sea el gobierno que llegue. Para mí es complejo incluso cómo llegamos hasta agosto, ya no hablo ni siquiera de octubre, sino hablo de las PASO. Yo te hablo de mayo. Claro, sí. ¿Cómo se llega a mayo? Porque ya este mes es intransitable. Bueno, vienen ajustando con ciertas medidas, digo, hablemos de las medidas del Banco Central, de que ahora los bancos pueden aumentar el stock que tienen de LELIQs, entonces casi que el único que le pide prestado a los bancos termina siendo el Banco Central, digo que es algo medio extraño si pensamos en un modelo económico más liberal, ¿no? Que el Banco Central esté ahí atrás de todos los préstamos,
claramente un crédito imposibilitado para el resto de la economía. Y bueno, van haciendo medidas así que logran solventar el dólar, por ejemplo, que es una variable muy importante en este año electoral, o por lo menos ellos apuestan toda esa variable, y la tasa de interés pareciera que puede tener cualquier valor con tal de poder contener el dólar de cara a elecciones nada más, porque evidentemente después se va a tener que apreciar. El dólar. El dólar. Claro, el problema es que cómo llegás. Porque, a ver, cierran 25 o 30 pymes por día. Las principales empresas alimenticias han dado balances negativos. Sí. Algunos nombres uno dice, ¿cómo esta perdió plata? Entonces, el tema productivo va a ser clave. Ahora, si se cae la producción, no tenés manera de recuperar el país. Y es que tiene que ver con la producción, con el desempleo, con el informe de pobreza. Digo, 1 de cada 3 argentinos es pobre. La mitad de los niños argentinos son pobres. ¿Qué perspectiva tenemos de país con eso? Bueno, tenemos que desarrollar un modelo que piense eso y que no solo piense en cómo equilibrar los números, porque justamente detrás de esos números está toda la sociedad argentina. Bueno, en la ciudad 3 de cada 10 son pobres. Es un número tremendo. Terrible para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que siempre fue como... Sí, siempre fue diferente. Bueno, estuvo el informe esto distinto. de 8.000 personas viviendo en situación de calle en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es de las más ricas del país. Entonces, ¿qué le queda al resto del país? ¿Y quiénes llegamos a esa luz que tanto nos prometen al final del túnel? Ahora, como vos decías, yo ni siquiera pienso en octubre, pienso en agosto y Mayo. se conoce. Bueno, él en mayo, algunos en fin de abril. Pero vos preguntale a los jubilados si están pensando cómo llegar No, al 10 de olvídate, abril. olvídate. Preguntale a un laburante que cobra 25 lucas, que paga colegio y alquiler, ¿cómo hace para llegar al 8? A pasado mañana. Sí, Muy eso complicada sí. la situación. Es muy complicado. Y vos decías, se trata de sostener el dólar. Hoy se conoce un estudio que dice que los mercados están esperando un 36% de inflación para fin de año y un valor de 50 pesos del dólar también para fin de año. Sí, No sé si el estudio no se queda corto. Bueno, el informe ese es un informe que hace todos los meses el Banco Central, que tiene que ver con consultar ciertos especialistas. Lo que suele pasar, o lo que viene pasando, si uno analiza, es que van corrigiendo. Digo, son estimaciones bastante conservadoras u optimistas, podemos decir, y se van corrigiendo porque, digo... Si no, parece irrisoria esa estimación. Entonces, que la inflación va a ser alta este año, está claro. Digo, y los niveles de inflación de enero, febrero que se aceleró, marzo que se sabe que va a ser mínimo 3,54, abril también. Entonces digo, cada vez que hay inflación, nuestra moneda vale menos. Entonces es esperable que el dólar valga más. Digo, Cuando uno se pone a pensar que en Uruguay un peso son 50 centavos uruguayos, o un poquito menos hoy, ¿hace cuánto no pasaba esto? Te muestra lo que vale nuestro sueldo, nada. No vale nada. Bueno, es un sueldo que cada vez se deprecia y no solo en términos internacionales, sino bien como decías vos, ¿no? Lo vive la gente que paga las tarifas, hay gente pagando tarifas en cuotas y tarifas que ya están dolarizadas, entonces cada vez que aumenta el dólar va a haber un nuevo aumento de tarifas y en ese sentido para mí una mala lectura del gobierno que sigue apostando a bajar la inflación por la recesión, es decir, como una inflación de demanda, cuando claramente hay una inflación de costos que ellos mismos están aumentando. Digo, hay muchas contradicciones en este modelo que no parecen cuajar. Ahora, ayer hablaba con un economista y me decía, ¿no? Te endeudaste en 100.000 millones de dólares. Ahora, ¿terminaste con la pobreza? No. ¿Construiste viviendas? No. ¿Construiste caminos? No. ¿Pagaste deuda con esa plata? Sí. Entonces, ¿para qué te endeudaste? ¿Y qué podés mostrar? Bueno, porque la matemática es todo lo contrario que se hizo. Matemáticamente es contrario. No, e incluso las explicaciones que dan. Digo, yo me agarro de la entrevista que tuvo ayer Duhovne, porque es nuestro ministro de Hacienda, lo que era nuestro ministro de Economía. Y él dijo, bueno, nos endeudamos porque heredamos un déficit muy pesado. Bueno, el endeudamiento obviamente que viene de mano del déficit, pero también... ¿Qué se está haciendo con esos dólares? ¿Dónde está el peso de la fuga de capitales en todo este periodo? Porque si analizamos, ya lo que se fue en fuga de capitales es más grande del préstamo que tenemos con el FMI. Y la verdad es que estamos en una situación bastante compleja. Tenemos el acuerdo con el FMI, que es el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un PBI casi completamente tomado por deuda y no hay ningún proyecto de desarrollo, no hay ninguna... más allá de la cosecha, que además se compara con el año anterior, que se compara con una sequía, entonces obviamente que va a aparecer una cosecha récord, pero todavía las liquidaciones no son récord. Entonces, bueno, yo soy siempre la que trae malas noticias, pero no es por mi culpa. Gracias, Candelaria, muy amable.